Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación vamos a tratar el tema de el ensayo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como hemos visto en otros videos, los cuales están cordialmente invitados, cordialmente invitadas a ver, hemos hablado de los modos discursivos y de las funciones de la lengua. Inmersos en este universo de modos discursivos y funciones de la lengua, hemos visto en recientes fechas algo relacionado con la función de la lengua apelativa y el modo discursivo argumentativo. Precisamente, inmersos a su vez en el modo discursivo de la argumentación, encontramos que hay diferentes tipos de textos en donde el autor o la autora del texto o del acto comunicativo en general tiene la intención de convencer o mínimo de referir su perspectiva, su punto de vista, la cual de una manera directa o indirecta, implícita o explícita, tiene la intención de hacerle ver a su receptor o a su posible receptor una forma de hacer las cosas o bien la invitación a hacer algo o dejar de hacer algo, que ciertamente esa sería la definición de la función de la lengua apelativa. Apelar es precisamente eso, invitar de manera explícita o implícita al receptor del mensaje a que haga algo o deje de hacer algo. En anteriores videos ya habíamos visto algunos ejemplos de textos argumentativos, tales como la editorial, la columna de opinión, etcétera. O sea, normalmente vimos textos de los denominados textos argumentativos periodísticos. A su vez, en otro video ya habíamos tocado el tema de la reseña crítica, es decir, a partir de un suceso, a partir de una obra, se crea un texto o un acto comunicativo, porque también puede exponerse de manera oral, en donde se da el punto de vista. Entonces, se va refiriendo el suceso, la obra, y se va dando el punto de vista, si para nosotros es bueno o malo, y el por qué es bueno o por qué es malo. Ciertamente, inmersos en este tipo de textos existe el ensayo. El ensayo es un género textual complejo en algunos aspectos, pero muy afable o muy cercano a nosotros en otros aspectos. Por eso la determinación de hacer una serie de videos. Es decir, el día de hoy nada más vamos a hablar de qué es el ensayo, qué tipos de ensayos existen y de manera muy general vamos a hablar de cuáles son sus elementos y características. ¿Para qué? Para que en siguientes videos ya comencemos a profundizar esos elementos que componen a un texto ensayístico. Para entender el ensayo, más allá de lo que les acabo de comentar de la función de la lengua apelativa o bien el modo discursivo argumentativo, tenemos que entender que el ensayo es un género literario, un género textual que se creó en el siglo XVI. Todo se lo debemos a un personaje importante, trascendente, que es Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, a finales del siglo XVI, aproximadamente en el año de 1572, crea este nuevo género literario. Es decir, ya estaban muy anclados los géneros literarios, dígase la épica o narrativa, la dramática, es decir, el teatro, y la lírica, es decir, la poesía. Ya teníamos los tres grandes géneros literarios. Obviamente cada uno de estos géneros se subdividía en subgéneros, ¿no? Pero bueno, esto mi intención no es profundizar en ellos, sino referir que habían pasado muchos siglos en donde ya se habían consolidado estos géneros literarios y de repente viene este personaje, Michel de Montaigne, y genera esta nueva forma de comunicación, esta nueva forma de expresión, que es el ensayo. En sus orígenes, este tipo de texto se basa en reflexionar, analizar y en consecuencia referir lo que nosotros
queramos. Es decir, Michel de Montaigne, en sus primeros textos y en la explicación de dichos textos, que hoy conocemos como ensayos y que él mismo les dio el nombre de ensayos, era eso, era hablar de todo desde una manera totalmente personal, es decir, la perspectiva, la postura, poder entremezclar temas, etcétera. Obviamente, este tipo de texto pues llamó la atención y se consolidó. O sea, se pasó a la historia, mucha gente comenzó a seguir este estilo, pero como todo, poco a poco se fue puliendo, se fue especializando y se fue matizando. ¿Correcto? Entonces, si hoy leemos los textos de Michel de Montaigne, nos puede seguir aportando perspectivas, ideas, un estilo que podemos a su vez seguir, imitar, pero tenemos que comenzar a aprender que ese estilo y esa forma de comunicación que creó Michel de Montaigne en el ahora lejano siglo XVI, pues tenemos que irlo adaptando a las necesidades. No olvidemos que todo acto comunicativo tiene una situación y una intención comunicativa específica. En el caso del ensayo, tenemos que entender que de manera general, el ensayo, como todo texto, tiene una estructura fundamental, que es el denominado esquema lógico. Todo ensayo tiene que estar estructurado en tres momentos: un inicio o un planteamiento, o una introducción, como la queramos denominar, un desarrollo y una conclusión. En esta introducción, desarrollo y conclusión, ciertamente tenemos que nosotros desarrollar de manera lógica, de manera ordenada, nuestras ideas en torno a un tema. Entonces, no olvidemos eso. Es decir, el ensayo, antes de cualquier otra cosa, tiene que tener un orden. No es simple y llanamente disparar las ideas, disparar nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista y ya, para nada. Tiene que tener un orden, porque no olvidemos, todo acto comunicativo tiene la intención de ser entendido. Y ya, posteriormente, ya viéndolo desde una perspectiva textual, literaria, etcétera, pues bueno, también de ser valorado. Pero en un primer momento, lo que nosotros tenemos que entender en el momento de estar pensando en un ensayo es ser entendidos, que nuestro lector, nuestra lectora, pensando que el ensayo es un texto escritural, es decir, textual, pues que nuestro lector, nuestra lectora entienda lo que estamos diciendo y el por qué lo estamos diciendo. No olvidemos que esa es la intención básica de cualquier acto comunicativo: darnos a entender, lograr el denominado éxito comunicativo. Teniendo esto muy claro, lo siguiente, pues ya, obviamente van a ser las especificaciones particulares que implica escribir un ensayo. Entonces, tenemos que tener claro esos elementos, ¿no? El orden, ¿no? La introducción, el desarrollo y la conclusión, es decir, seguir el esquema lógico. Teniendo en cuenta esto, que insisto, lo veremos con mayor detalle, con mayor profundidad en futuros videos, pero es un elemento esencial que tenemos que tener tenemos que tener claro y tenemos que tener presente en todo momento, ya sea que nosotros seamos los autores del texto o bien que nosotros seamos los lectores del texto, porque para nosotros leerlo y entenderlo, valorarlo, poderlo desmenuzar, etcétera, tenemos que tener en claro que hay unas reglas, hay unos parámetros que se tienen que seguir. Dicho lo anterior, vámonos al siguiente aspecto que tenemos que también tener presente o tener claro, que es los tipos de ensayo. Es decir, como les decía, en su origen, este género o esta forma de comunicación creada por Michel de Montaigne era de, pues escribe, o sea, reflexiona, analiza sobre lo que quieras. Es decir, como que eso era soltar la pluma, ya sin, o sea, sí, con un orden y demás. Era, de manera inconsciente se tenía este esquema lógico de la introducción, desarrollo y conclusión, pero no estaba tan acotado como sí lo podría estar hoy en día. Hoy en día, como que uno esperaría que un ensayo esté ordenado de una manera más explícita, ¿correcto? O sea, se pueden tocar varios puntos, se pueden tocar varios temas, sí, pero sin perder el orden tanto lógico como el orden temático, porque si te vas por mucho por las ramas cuando estás escribiendo un ensayo, se corre el riesgo de que no se entienda ni de qué se está hablando, ni por qué se está tocando eso. Entonces uno tiene que saber hacer buen uso de los recursos. Pero insisto, eso va a tener lugar en los siguientes videos. Enfoquémonos entonces en lo que les comentaba de los tipos de ensayo. De manera muy general,
podríamos decir que existen tres tipos de ensayos. Por un lado, tenemos el ensayo literario, ¿correcto? Es decir, justamente el ensayo literario es el que sigue esta tradición de Michel de Montaigne, ¿correcto? Michel de Montaigne, él crea el ensayo como un nuevo género literario. Correcto, desde no lo creó pensando en la comunicación y demás, porque pues en esta época no existía el periodismo, existía la historia, ¿no? Pero a su vez la historia tenía muchos recursos o seguía muchos recursos de la literatura, ¿no? Con el transitar de los tiempos, pues ya la historia se comenzó a generar una disciplina así humanística, etcétera. Sigue tomando recursos tanto de la literatura como de lo que hoy conocemos como comunicación, pero ya tiene cierta individualidad, tanto la sociología, la antropología, la historia, etcétera. Pero en aquellos entonces, estamos hablando de, insisto, finales del siglo XVI, Michel de Montaigne no tenía esos parámetros y esas fronteras y esas divisiones tan marcadas, ¿correcto? Es decir, sí existían ya unos géneros muy delimitados porque ya había una larga tradición, pero él, en su afán de crear esta nueva forma de comunicación, por decirlo así, o de expresión, pues obviamente ensayo y error, ¿no? Tan característico en cualquier elemento de la vida. Entonces, este primer tipo de ensayo, que es el ensayo literario, sigue de manera muy cercana el estilo de Michel de Montaigne. ¿Por qué? Porque lo que busca el ensayo literario es, más allá de desarrollar el tema del que se quiere tratar, lo que se busca también es un afán estético, que esa reflexión, ese análisis que se va a ir desarrollando a lo largo del texto, sea, además de informativo, además de reflexivo, sea estético. Entonces, el manejo de las palabras, el manejo de la dialéctica, el manejo en general de los recursos estilísticos, sean bellos, porque la intención que busca el ensayo literario, insisto, no es solamente informar una postura, no es simple y llanamente es desarrollar una tesis, una idea en torno a un tema, sino que el mismo texto a su vez genere belleza. No olvidemos que la intención estética o la estética es que genere una emoción, que genere un sentimiento. Entonces, más allá de la reflexión y que nos puede generar la reflexión, incluso hasta el debate, la polémica que puede generar el texto que estemos leyendo, el texto ensayístico literario busca también hacernos sentir algo más allá de esa polémica, de ese enojo, de esa alegría, sino nos quiere hacer sentir algo más que no sea lo inherente de un debate, de una situación que cause cierta polémica o que cause fricciones porque las posturas no son tan tajantes, tan claras como puede ser en otro tipo de textos u otro tipo de situaciones. Entonces, el ensayo literario muchas veces sí se puede valer de una serie de recursos que vamos a ver en los otros tipos de ensayos, pero no olvidemos lo que les acabo de comentar. Su búsqueda también de manera principal es la estética, que la forma en la que se exprese sea bello. En este caso sería bella, ¿no? La forma sea bella, ¿no? Entonces, en muchos momentos, muchos escritores, y podemos poner una infinidad de ejemplos, buscan que su texto, más allá de compartir su postura ante una situación o ante un tema, es que ese texto también esté envuelto en cierta belleza y entonces nos genere un cúmulo de emociones, tanto lo inherente de un texto ensayístico que es pues generarnos la reflexión, el análisis de la situación, de la postura, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la persona que está escribiendo el ensayo, pero también a su vez que nos genere cierta, no sé cómo decirlo con la palabra exacta, es decir, que nos genere una emoción. ¿No? Entonces puede ser, pues que también depende del texto, o sea, no toda emoción siempre tiene que ser bella, o sea, no siempre que sea ensoñación, dulzura, ¿no? Si puede tocar un tema triste y entonces que nos conmueva, o sea, no simple y llanamente reflexionar sobre el tema.
sino también que nos conmueva a un extremo. Entonces, esos elementos son importantes. Insisto, en los futuros videos, cuando comencemos ya a desarrollar los recursos, los elementos, las herramientas de las que se vale una persona que va a estar escribiendo un ensayo, tal vez profundicemos en esas distinciones entre un tipo de ensayo y otro. Bueno, ya tenemos claro el primer tipo de ensayo. ¿Por qué lo mencioné en primera instancia? Porque es el que desarrolló precisamente Michel de Montaigne. Es decir, este ensayo literario es eso, ¿no? Es decir, envolver esta reflexión, este análisis, esta postura, sí, de manera ordenada, pero más allá de los recursos inherentes de la reflexión y de plantear una postura, se busca a su vez generar una emoción estéticamente hablando. El segundo tipo de ensayo del que quiero comentarles es el denominado ensayo académico, ¿correcto? El ensayo académico es aquel en donde normalmente un especialista en un tema genera o tiene una postura fija en torno a un tema específico, muy particular, una situación, un personaje, un tema, una propuesta, una perspectiva, lo que sea, y esta persona especialista va a desarrollar dicha postura a través del ensayo. ¿Por qué se le denomina ensayo académico? Como lo pueden inferir a partir del nombre, es porque este ensayo o este tipo de ensayo normalmente toca temas de índole académica, sin importar qué tipo de disciplina sea, si es una disciplina científica, si es una disciplina humanística y todas las ramificaciones y posibilidades, no importa, es decir, obviamente si hay una postura y demás, pero lo que lo va a hacer académico es el rigor, por decirlo así. Es decir, normalmente un ensayo académico se rige a partir de una investigación. No es simplemente fijar una postura de manera visceral o de manera muy personal, como como si se puede hacer en el ensayo literario. En el ensayo literario esto es lo que yo pienso, lo que yo creo y punto. Entonces, no importa fijar la postura a partir de investigaciones y grandes teóricos, las denominadas autoridades, etcétera, para nada, sino simple y llanamente es hacer una reflexión, un análisis desde uno, con una cierta estética, producto del estilo, y se acabó. En el caso del ensayo académico es todo lo contrario. Es decir, no se busca la estética en el sentido de generar belleza y usar las palabras grandilocuentes, etcétera, sino lo que se pretende es que ese ensayo fije una postura, demuestre una postura y que esa postura tenga el carácter, por decirlo así, científico o o tenga un carácter como de validez porque todo lo que rodea la argumentación de la persona que está creando este ensayo académico está avalado por algo, o sea, por una investigación, por unas autoridades, por unos expertos, por situaciones que son demostrables. ¿Correcto? Entonces, normalmente los ensayos académicos tocan temas, como lo indica su nombre, temas académicos que tengan interés para la academia. Normalmente no son los temas, no quisiera decir superficiales, porque obviamente también en el mundo académico se tienen que tocar los temas superficiales, aunque no se hace de manera superficial. Pero normalmente en las páginas o en las publicaciones universitarias principalmente o de los centros de estudio es donde podemos encontrar este tipo de ensayos, ¿correcto? Así como nosotros hablábamos también en otros videos de los textos expositivos y en donde justamente en las universidades y demás hay publicaciones donde se expone un tema y como está pensado para los especialistas y demás, pues ahí está el carácter académico, profesional, etcétera, especializado. Pues pensemos que eso mismo podemos nosotros trasladarlo al ámbito del texto ensayístico. Entonces, los ensayos académicos son una reflexión, un análisis totalmente subjetivo, porque se fija una postura totalmente personal, totalmente del sujeto, sí, pero esa postura está avalada por una investigación, por una serie de autoridades, por una serie de elementos que van a consolidar la tesis o la hipótesis de quien está redactando dicho ensayo. Y obviamente, como también lo podemos inferir, el ensayo académico, como se los comentaba hace unos minutos,
normalmente toca temas de índole académica, ¿correcto? Es decir, la perspectiva sobre un tema, por ejemplo, en el mundo de las ciencias exactas o de las ciencias naturales, pues, qué recursos se puede usar o el mal uso de ciertos recursos naturales, etcétera, 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 ¿no? En el ámbito de las humanidades, pues también, ¿no? Ciertos caracteres o ciertos elementos éticos, o en el ámbito de la literatura, pues una reflexión sobre un tipo de personajes característicos en algún autor o en alguna autora, qué autor es bueno, qué autor es malo y el por qué. Ese tipo de temas, como ven, tienen interés principalmente académico, es decir, de gente interesada o especialista en esos temas. No son los grandes temas de divulgación, sino son temas muy puntuales que obviamente le puede interesar a alguien de la población mayoritaria, pero que la forma en la que se tratan dichos temas sí está enfocado a las personas especialistas. Entonces ya tenemos estos dos tipos de ensayos. Por un lado, el ensayo literario, que es muy personal, no se basa tanto en autoridades, al grado de que muchas veces estos ensayos literarios casi ni citan a otros autores, ni investigaciones, ni están basados en investigaciones, simplemente es la postura de alguien sobre algo y punto. Todo lo contrario al ensayo académico, donde tienes un rigor de investigación, tiene que tener una bibliografía bien consolidada, que a pesar de que el texto en su trasfondo no deja de ser una cuestión subjetiva, porque es la postura de alguien frente a algo, frente a un tema, frente a una circunstancia, frente a una perspectiva, frente a una posibilidad, pero el rigor que se le va a exigir a un texto ensayístico académico es totalmente mucho mayor que en comparación con un texto ensayístico literario. Y por último, tenemos el denominado ensayo escolar, ¿correcto? Uno, de primera mano podría decir, pues es que ¿qué diferencia hay entre el ensayo académico y el ensayo escolar? Bueno, la respuesta sería muy simple, el rigor. Es decir, no es el ensayo escolar normalmente está pensado para hacer la primera prueba, el primer acercamiento que va a tener un estudiante ante un ensayo. Entonces, no se le puede exigir a un estudiante que apenas está dando los primeros pasos en el mundo ensayístico a que tenga métodos de investigación y que sepa citar las fuentes y que tenga un rigor académico muy minucioso. Para nada. Entonces, por eso hacemos esta distinción. A pesar de que el ensayo escolar obviamente también está en un entorno académico, porque pues va a ser evaluado, sí va a tener que tener ciertos elementos que pongan sobre la mesa las virtudes que tenga la persona que está escribiendo dicho ensayo escolar, obviamente sí está, pero el rigor no es lo mismo. Aquí no hablamos de extensiones y demás, o sea, no se entienda rigor igual a extensión. O sea, yo puedo escribir un ensayo académico de 3 cuartillas y no deja de ser riguroso, no deja de exigirme una investigación, un estilo pulcro, hasta incluso un tipo de vocabulario que estoy consciente de que va a ser especializado porque es un texto académico, ¿correcto? Caso contrario de un texto ensayístico escolar, donde el texto ensayístico escolar también puede tener las mismas 3 cuartillas, pero el rigor y la exigencia que va a tener o que debe tener este texto no va a ser el mismo. Y lo mismo ocurriría con el ensayo literario. Yo también puedo escribir un ensayo literario de 3 páginas, 3 cuartillas, y el rigor no va a ser el mismo ni en comparación con el texto ensayístico escolar, ni mucho menos con el texto ensayístico académico. Entonces, el ensayo escolar precisamente sí va a ser fijar una postura, tal vez investigar, no en tantas fuentes en comparación con el texto ensayístico académico, pero el afán o el propósito de un texto ensayístico escolar es desarrollar las habilidades del estudiante, que el estudiante comience a desarrollar estas habilidades de la reflexión, el análisis y sobre todo del buen manejo del vocabulario, sin importar la especialidad que vaya a hacer en un futuro. El estudiante tiene que comenzar a aprender
a expresar de buena manera lo que piensa, porque uno de los grandes retos que tiene el mundo académico, por decir académico así, porque también en la cotidianidad también lo podemos ver, es que muchas veces estamos más acostumbrados a hablar, es decir, a comunicarnos de manera oral que de manera escrita. Entonces, en el momento en el que nos solicitan que nosotros redactemos algo, a pesar de que sea nuestra postura, nuestra perspectiva en torno a algo, muchas veces nos bloqueamos, no sabemos cómo expresar lo que pensamos y lo que sentimos, a pesar de que es lo que nosotros pensamos y sentimos, porque nos lo están solicitando de manera escrita, no de manera oral. Y obviamente nosotros no podemos transcribir o sea, grabarnos y transcribir lo que decimos, porque cuando estamos hablando de manera oral, usamos muletillas, repetimos ciertos nexos y demás que no son tan claros, no son tan evidentes cuando estamos hablando de manera oral, insisto. Que en el momento de trasladarlo a un texto se ve mal, ¿correcto? Porque estas repeticiones, estas cacofonías, los espacios, los tiempos, tener que usar signos de puntuación, pues no sabemos qué signo de puntuación muchas veces cuando estamos hablando, no sabemos qué signo de puntuación iría si eso lo trasladáramos del oral a lo escrito. Entonces, esos elementos precisamente son los que están detrás de un ensayo escolar. Este iniciar al estudiante a desarrollar sus ideas. Obviamente el ensayo escolar muchas veces puede estar más recargado al ensayo literario donde, pues a ver, te voy a dar un tema o tú elige el tema y desarrollalo, ¿no? Dime qué piensas, cómo lo piensas y por qué lo piensas. Y entonces está más, ese ensayo escolar sí tiene ciertas normativas de la ortografía, el orden, tal vez el formato, ciertos aspectos que se van a evaluar, por eso están inmersos en un ámbito escolar, pero está más cercano, el estilo está más cercano al ensayo literario. Pero también puede haber otro tipo, o sea, se puede haber en una asignatura en específico, puede ser, a ver, necesito que leas 2, 3 fuentes de información y que a partir de esa información que tú leíste, fijes una postura y hagas una reflexión, porque lo que se va precisamente a evaluar no solamente es la redacción, no solamente es el saber manejar los recursos comunicativos para expresar algo, sino también los métodos de investigación, porque otra vez regresamos a lo que hemos hablado en muchos videos. Aunque no se crea, aunque no se haya dicho de manera clara y tajante, las metodologías de investigación y las consecuentes formas de los modos discursivos y las formas de expresión son cosas fundamentales en nuestra cotidianidad. Nosotros tenemos que saber investigar, es decir, muchas veces es extraño que hoy en día, en una época donde la información está al alcance de la inmensa mayoría de las personas, y las personas no sepan las cosas. Es decir, lo que uno puede reflexionar y analizar es que está bien, hoy en día ya no estamos obligados a saberlo todo, pero lo que sí deberíamos saber es cómo podemos saber cosas, por raro que se escuche. Es decir, hoy en día que la información está tan al alcance, tan a la mano, nosotros tendríamos que tener la habilidad de saber cómo adquirir información que de repente nosotros tal vez no la habíamos requerido nunca en nuestra vida, pero de pronto llegamos a una situación que implica que nosotros sepamos algo. Y es sorprendente que hoy en día, por absurdo que se escuche, hay gente que no sabe cómo extraer información que necesita y entonces recurre a métodos que para estas épocas serían raras, que es consultar a alguien, consultar a una persona. Cuando dices, pero pues si tú tienes, o sea, y muchas veces consultan a las personas por internet. Entonces dices, a ver, espérate, ¿para qué gastaste datos preguntándole a alguien si puedes usar el mismo canal, que es el internet, y buscarlo? Entonces, ese tipo de cosas es importante desarrollar en el estudiantado. Entonces, muchas veces el ensayo escolar se vale de esas necesidades obvias e inherentes, no solo para el ámbito académico, sino también para el ámbito personal y desarrollar esas habilidades, el saber investigar, el saber discriminar información, el saber
qué tipo de fuentes tengo que consultar dependiendo mi intención comunicativa, dependiendo la situación en la que esté. Entonces, si es una duda para mí, pues cualquier página me puede servir, pero si es para un trabajo especializado que le voy a presentar en un congreso y demás, pues no voy a estar usando una página cualquiera. Tengo que usar una página especializada, avalada por una institución, cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se desarrollan normalmente en los primeros niveles educativos o en los primeros semestres de la educación superior. Entonces, normalmente el ensayo escolar se puede solicitar precisamente para ir desarrollando poco a poco esa habilidad y, ¿por qué no? En un futuro se pueda ya desarrollar, ahora sí, si así se quisiera, un ensayo académico, ya con el rigor que implica, ya usando palabras especializadas, dirigido a un público especializado que te va a juzgar, que te va a analizar, porque esa propuesta que vas a hacer no solamente representa muchas veces la postura del autor o de la autora, sino incluso la calidad del servicio que brinda una institución. Entonces, ese tipo de rigor es importante considerarlo. Entonces, todo va paso a paso. Entonces, si en el mundo ideal uno quisiera ir desarrollando poco a poco sus habilidades argumentativas, pues podría haber en estos tipos de ensayos la forma de ir escalando, por decirlo así, el nivel de complejidad. Es decir, uno podría iniciar escribiendo ensayos literarios, es decir, agarrar un tema y comenzar a desarrollar desde mi ronco pecho mi postura. ¿Qué pienso yo? Sí, de manera ordenada, sí, usando bonitas palabras, que se entienda, que el texto sea claro, coherente y demás, elementos que, insisto, veremos en futuros videos, pero que no va a haber un rigor. Es decir, es simple y llanamente una persona cuando lo esté leyendo va a saber, o debería de saber, que está leyendo un ensayo literario. Es decir, es la postura de la persona y punto. O sea, puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo y ya, pero no le voy a exigir más, por así decirlo. Un segundo nivel sería ya un ensayo escolar. Es decir, sí, elegir un tema, investigar en algunas fuentes, no tan profundas, no tan especializadas, y a partir de lo que yo lea y lo que yo extraiga de esas fuentes de consulta, yo fijar una postura y desarrollarla y apoyar en una medida u otra, apoyar mi postura en esas fuentes de consulta, esos especialistas, esa publicación avalada. Entonces ya hay una evolución, por decirlo así, hay un progreso, por así decirlo. Todo este progreso nos va a poder llevar, si así nosotros lo consideramos, a poder escribir ya un texto ensayístico académico, es decir, que ya implique una investigación. Entonces eso ya implica un tiempo de investigación, de leer varios textos, de incluso si es necesario nosotros hacer una investigación de campo donde nosotros podamos observar ciertos recursos, ciertas situaciones que a partir de ellas nosotros desarrollemos en nuestro ensayo. Entonces, como ven, es algo progresivo. Entonces, en síntesis, el ensayo, este texto donde uno desarrolla de manera ordenada, siguiendo el esquema lógico de introducción, desarrollo y conclusión, desarrolla una idea, desarrolla una postura, podemos ver que existen de manera muy general, hay tres tipos de ensayo: el ensayo literario, el ensayo académico y el ensayo escolar. Si quisiéramos verlos en nivel de complejidad, si quisiéramos nosotros clasificarlo por el rigor que implica escribir uno de estos ensayos, podríamos denominarlo el ensayo literario como el que menos rigor necesita, porque el único rigor es las palabras. Entonces, pues eso nada más es tener buen vocabulario, escribir con coherencia, con congruencia y punto. El segundo en nivel de complejidad sería el ensayo escolar. Es decir, sí va a implicar una pequeña investigación que puede dedicarse en 1 o 2 días, unas cuantas horas, y a partir de esa pequeña investigación fijar una postura y explicar, exponer, apelar en nuestro texto. Y por último, y en un tercer momento, ya sería el gran reto: escribir un ensayo académico, donde ya el rigor es totalmente importante, es donde el rigor es el máximo. Es decir, es una investigación que ya no son de días u horas, sino ya pueden ser de semanas, años incluso. Y entonces, ahí, a partir de toda esa investigación y de hacer un análisis concienzudo, etcétera, ya fijar una postura y ahí sí
comenzar a desarrollarlo igual, de manera ordenada, siguiendo el esquema lógico de introducción, desarrollo y conclusión. Como ven, en esta introducción al tema del ensayo, aquí están los primeros pilares, ¿no? Ya en futuros videos veremos cada uno de estos pasos, cada uno de estos momentos para poder desarrollarlo. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que lo recomienden, así como que me hagan sus comentarios. Comentarios que pueden ir desde como qué les pareció este video, qué les ha parecido los anteriores videos, que me sugieran temas, perspectivas, autores o lo que ustedes consideren que le abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un canal de interacción, en donde ustedes me digan sus perspectivas, sus opiniones, sus sugerencias o cualquier cosa que, insisto, le abone a este proyecto. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, no me queda nada más que darle las gracias por su presencia y decirles: estamos en comunicación. Hasta siempre.